L'energia è come un grande mare, in cui siamo tutti alla ricerca di una riva. Un punto d'approdo sicuro, un partner affidabile che ti sappia dare ciò che serve, quando serve e alle tariffe migliori sul mercato. Come Tea Energia, che con la sua lunga esperienza e la sua rete capillare di sportelli e agenti sul territorio è da sempre al tuo fianco. Un riferimento sicuro e garantito. Un punto fermo. Il vostro. Buonasera a tutti. A nome del comitato organizzatore di Festival Letteratura, ringraziamo Tea Energia per aver contribuito alla realizzazione di questo evento e diamo il benvenuto a Ignacio Ramonet. Per riascoltare questo e gli altri eventi della 21ª edizione di Festival Letteratura, visitate il sito archivio.festivalletteratura.it da gennaio 2018. Ricordiamo di tenere spenti i telefoni cellulari. Grazie. Gli accenti di qua, il resto qua e là, ma solo per 30 minuti. Dateci un po' del vostro tempo, noi ci mettiamo l'accento. Presenta Maurizio Matrone. Sì, buonasera. Mettiamo l'accento anche su questo incontro che durerà, come sapete, 30 minuti e sarà tutto in lingua spagnola. E anche le domande saranno in lingua spagnola. Lasceremo 5 minuti di tempo e quindi chi è abituato, chi è avvezzo a questa lingua può cimentarsi nelle domande. Io avrò il compito di concludere l'accento allo scadere del 30° minuto e quindi buon ascolto. E grazie al nostro ospite Ignacio. Gracias, Mauricio. Buenas tardes. Bueno, como lo acaba de decir Mauricio, esto va a ser todo en español y sin traducción, ¿verdad? Mañana yo tengo otra intervención sobre mi libro de conversaciones con Fidel Castro, el libro que está ahí a la venta, y ese sí, mañana es a las 19:15 en el seminario Vescovile, y es con traducción, ¿verdad? Es un diálogo con un autor cubano, con un escritor cubano, nuestro amigo Sacha, y eso sí será con traducción. Hoy el tema es entre globalización y antiglobalización, ¿verdad? Que es un tema de actualidad al que yo he consagrado varios libros, que desgraciadamente no están aquí, ¿eh? Entonces, bueno, globalización, ya todo el mundo sabe lo que es la globalización, pero lo que sí quiero decir es que, aunque la palabra lo dice todo, globalización quiere decir algo que se extiende al globo, ¿verdad? Algo que se extiende al conjunto del planeta. En Francia, por ejemplo, se dice más bien mundialización que globalización, que es el término más bien anglosajón. Pero mundialización o globalización, digamos, es algo que ocurre desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, la humanidad se globalizó, ¿verdad? Los antropólogos estiman que hay un punto donde se humanizó por primera vez, hubo este cambio de la animalidad a la humanidad en África, en torno al Valle del Rift, y a partir de ahí la humanidad se globalizó, el fuego se globalizó, muchas actividades humanas se globalizaron, ¿verdad? La rueda casi se globalizó, por ejemplo, ¿verdad? La escritura en gran parte se globalizó. Y muchos productos en el siglo XV en particular, después de la llegada de los europeos a América, muchos productos americanos se globalizaron. El tomate, por ejemplo, la patata, se globalizaron, ¿verdad? Se hicieron universales. ¿Estamos hablando de globalización cuando hablamos de la globalización de la patata? No, ¿verdad? No. Cuando hablamos de globalización es un fenómeno muy contemporáneo. Por eso la palabra no explica lo que significa. La globalización en realidad es un fenómeno muy reciente. Es un fenómeno de después de los años 90, en los años 90. ¿Por qué?
Porque en realidad cuando hablamos de globalización, estamos hablando de globalización de las finanzas, globalización financiera en realidad. Es decir, estamos hablando más concretamente de la toma de poder del capitalismo financiero sobre el capitalismo industrial tradicional. Y eso no se puede producir más que después de 1989. ¿Por qué después de 1989? ¿Por la caída del muro de Berlín, por ejemplo? No, porque en 1989, ¿qué es lo que se inventa en 1989? Internet, la web. La web se inventa en 1989, ¿verdad? Y a lo largo de 1990, 91, 92, 93, se van instalando lo que en aquel momento se llama las autopistas de la comunicación, ¿verdad? Autostrade de la comunicación, las autopistas de la comunicación. ¿Para qué sirve una autopista? Para transportar. ¿Qué es lo que transportan las autopistas de la comunicación? Bien, transportan nuestras comunicaciones, pero eso no es la verdadera riqueza en el sentido capitalista de la palabra. Lo que las autopistas de la comunicación van a trasladar son órdenes de compra y venta en las bolsas. Y entonces las bolsas de valores, donde, digamos, el capital se hace inmaterial, entonces las bolsas de valores se interconectan gracias a Internet. Y ya no hay bolsas separadas, se produce lo que se llama el Big Bang de las bolsas. ¿Recuerdan? Se habló del Big Bang, desaparecen las bolsas físicas, ¿verdad? La bolsa de Londres, la bolsa de París, la bolsa de Frankfurt, la bolsa de Wall Street, físicamente desaparecen y se hacen bolsas virtuales. Porque gracias a Internet, en cualquier momento del día, en las 24 horas del día, en cualquier lugar del planeta, una persona puede especular con su capital. En este momento, aunque es de noche, por ejemplo, en Asia, podemos comprar y vender porque todo está en venta 24 horas sobre 24, 365 días al año. Entonces, a partir de ese momento se produce una explosión de la esfera financiera. Y la esfera financiera produce un desarrollo, una verdadera burbuja de capital que hace que el propio capital crea más capital que la industria. Es más fácil enriquecerse con el capital que con la industria. En los años 90, si usted tiene una industria, tiene la esperanza, si la industria funciona bien, si usted fabrica, no sé, zapatos, sillas, mesas, televisores, si funciona bien, usted tiene una posibilidad de ganar, digamos, 7%, 8%, lo cual es una buena ganancia, ¿verdad? Piensen que hoy los bancos dan 1,5% de interés sobre el capital. Pero en realidad, si usted coloca el capital, su capital, en la bolsa, entonces lo mínimo que aporta ese capital es 15%. 15%, 20%. Lo que hace que evidentemente el capital va a pasar a ser el que domina la vida económica. Y entonces lo que llamamos globalización es esa globalización de la esfera financiera. Porque la esfera financiera ya no tiene límites geográficos, se extiende a través del mundo, en cualquier lugar donde haya bolsas, y especula con cualquier riqueza del mundo, cualquier servicio. Eso va a producir una explosión de las riquezas y a la vez también la explosión de los valores de las tecnologías, de tal manera que se produce una primera explosión de burbuja, ¿verdad? Se crea una burbuja que son las tecnológicas y en el año 2000 estalla esa burbuja y hay una gran crisis de las sociedades que fabrican tecnologías, ¿verdad? Entonces, otro momento importante
de la globalización, por una parte es Internet, y otro es la creación de la Organización Mundial de Comercio, la OMC. La OMC ya existía antes o se crea en los años 90. Bueno, en realidad las dos cosas. La OMC ya existía antes, es decir, una institución encargada de coordinar, regularizar, organizar los intercambios, el libre cambio. Se llamaba el GATT. Ustedes recuerdan, antes se llamaba el GATT. El GATT desaparece en 1994 y se transforma en OMC, en una conferencia que hay en Marrakech, en Marruecos, y el GATT se transforma en OMC. La OMC, Organización Mundial de Comercio, va a ser como el cerebro de la globalización, porque va a producir las leyes y los reglamentos que permiten y facilitan el libre cambio, suprimiendo toda clase de protecciones para las industrias o para las demás producciones, para los servicios, muchos servicios para la agricultura, ¿verdad? Es el momento en que la Organización Mundial de Comercio participa de este estímulo del comercio que también se globaliza. Es el momento de la expansión del comercio chino igualmente. Entonces, con la globalización financiera y la explosión del comercio, se produce un fenómeno generalizado que los economistas, de manera tentativa primero y luego de manera más precisa a lo largo de 1995-96, que es el apogeo de la globalización, 1995, van a llamar la globalización ultraliberal o la globalización neoliberal. El neoliberalismo ya existía. Lo había facilitado un economista de la escuela de Chicago, ¿verdad? Que se había llamado los Chicago Boys, Milton Friedman. Se había experimentado en unos cuantos países, en particular en Chile, en el Chile de Pinochet, o en Nueva Zelanda, o en Indonesia, en países de dictadura, para poder romper la resistencia de la sociedad. Y entonces el neoliberalismo no tiene aún la posibilidad, porque no existe Internet en los años 70, no tiene la posibilidad de apoyarse en la expansión financiera. Pero evidentemente es una manera de darle el poder precisamente a la moneda, al neomonetarismo, y también a las exportaciones, libre comercio, sobre el desarrollo interno. Entonces, este neoliberalismo que se extiende en el mundo a partir de 1980, 79 más bien, con la llegada de la señora Thatcher al poder en Inglaterra, y luego en 1980 con la llegada de Reagan al poder en Estados Unidos, lo que se llamó la Reaganomics. Bien, esto que ya ha dominado los años 80 se acelera a partir de 1989 con esta expansión financiera de la que estoy hablando. Eso produce una enorme energía, ¿verdad?, que destruye, tiene tendencia a destruir las leyes sociales y los equilibrios sociales. Entonces, a partir del 95 empieza la resistencia, ¿verdad? Hasta aquí hemos hablado de la globalización, rápidamente, evidentemente, porque tenemos apenas 30 minutos. Entonces, esta globalización se extiende a lo largo de 15 años, 1979-1995, que es el apogeo, y a partir de ese momento la sociedad empieza a resistir, ¿verdad? Hay primero creación de organizaciones de resistencia específicas a la globalización. Nosotros participamos en la creación de ATTAC, por ejemplo, que también se creó en Italia, se creó un poco en toda Europa. Y esta organización esencialmente trataba
de limitar la expansión del capitalismo financiero. En el seno del capitalismo financiero, lo que más se desarrolla es lo que se llama el mercado de cambios. Es cuando se cambia la moneda de una moneda a otra, ¿verdad? Según la ley de la oferta y la demanda. Si usted compra una moneda, cualquier moneda, si usted compra una moneda y si al comprar es una suma muy grande, el precio de esa moneda aumenta. Si usted la vende cuando ha aumentado, el precio de la moneda baja. Y entre tanto usted cobra el beneficio. ¿Entienden? Entonces, cuando un banco o un grupo de bancos o un fondo de pensión tiene miles de millones o decenas de miles de millones, si especula contra una moneda, cualquier moneda, recuerdan que la libra esterlina había sido puesta en crisis por Soros y tuvo que devaluar. Entonces, si usted compra decenas de miles de millones de liras, en aquella época aún había la lira, entonces el precio de la lira sube. Si valía 100, ahora vale 105. Entonces, usted la compró a 100, usted la compró a 100 y ahora vale 105. Entonces, usted la vende y cobra 5 por cada lira. Y como vende decenas de miles de millones de liras, gana en unos segundos, gana miles de millones. ¿Entienden esto? Es una lección de especulación gratuita. Ustedes ya pueden hacer. Entonces, evidentemente, en el mercado de cambios es donde se extiende más el capital financiero. Entonces, un economista norteamericano que había sido consejero de John Kennedy y que se llama el economista Tobin, James Tobin, que era profesor en Harvard o en Yale, no recuerdo, él propone una solución que es la de cada vez que se vende y se compra monedas, pagar una pequeña tasa, muy pequeñita, 0,1% o 0,01%, ¿verdad? Pero esta tasa pequeñita, como los bancos compran y venden, si es 0,1%, usted vende o compra 10 veces, ya es 1%. Si compra 100 veces, ya es 10%. Y si compra 1000 veces, ya es 100%, ya no tiene capital. ¿Entiende? Entonces, Tobin propone esa tasa, pero nadie la recoge. Entonces, nosotros, la organización ATTAC, a escala mundial, va a recoger esa idea y la va a proponer como idea básica, igual que se paga el IVA sobre los productos, ¿verdad? Igual que se paga los impuestos sobre las ganancias o sobre los sueldos, de la misma manera el capital tiene que pagar una tasa cuando especula, ¿verdad? Bien, y esa es una batalla que empieza a darse a partir del 95. ¿Dónde se da la primera gran batalla de la resistencia a la globalización? En 1999. En 1999, en Seattle, no sé si ustedes recuerdan, la batalla de Seattle en Estados Unidos, es donde se reúne por primera vez la Organización Mundial del Comercio. Es la cumbre, la primera cumbre de la Organización Mundial de Comercio. Y todos los militantes, todas las militantes de la lucha contra la globalización, campesinos, trabajadores, estudiantes, profesores, sindicatos, van a acudir a Seattle a dar una batalla tremenda. Existe un documental muy bueno sobre esta batalla de Seattle, se llama Batalla de Seattle. Y por primera vez, sobre algo tan abstracto como la OMC, que mucha gente no sabía ni lo que era la OMC, ¿verdad? Aparece una batalla y la OMC pasa a ser una organización que va a intensificar, permitir la intensificación de las luchas y también la solidaridad de las luchas. Si el capital se globalizó, las luchas tienen que globalizarse. Esta era la idea, ¿verdad?
Ellos han globalizado el capital, nosotros vamos a globalizar la resistencia. Globalización de la resistencia. Y esta resistencia se va a dar en muchos lugares y podemos decir que los años 90 son los años final de los 90 y 2000, 1999, los años 2000 son años de resistencia. Con casos particulares como en América Latina, donde en nombre de la lucha antineoliberal aparecen gobiernos como el de Chávez, como el de Evo Morales, como el de Correa, luego Lula, Kirchner, etcétera, que son gobiernos antineoliberales y que llevan esta política antineoliberal no a las manifestaciones, no a las confrontaciones como en Europa, sino al poder. Y desde el poder van a tratar de tomar medidas precisamente que impiden las privatizaciones, que es una característica del neoliberalismo, transferir las propiedades del Estado hacia lo privado, ¿verdad? Es decir, un gran robo general. Estos gobiernos lo van a impedir. Y en las sociedades europeas, curiosamente, aunque hay una lucha interesante e importante, se produce una nueva fase cuando estalla la crisis del capitalismo globalizado. ¿Cuándo estalla la crisis del capitalismo globalizado? En el 2008, recuerdan, ¿verdad? Primero empieza en el 2007, un año antes, con la crisis de las cajas de ahorros. Las cajas de ahorros en las casas de risparmio, ¿no? Sí, en Estados Unidos. Y esta crisis se ve venir, y luego es la crisis de la subprime, que hace casi exactamente 9 años, el 15 de septiembre del 2008, se derrumba la Lehman Brothers. La Lehman Brothers era el cuarto banco del mundo. El cuarto banco del mundo. Todo el mundo pensaba que un banco tan grande no se puede caer, por ser demasiado grande. Pero en realidad se cayó. Y toda la economía del mundo estuvo a punto de derrumbarse, ¿verdad? Entonces, esa crisis, que es la crisis que tenemos aún hoy día, vivimos aún como las consecuencias de esa crisis, que poco a poco se va a trasladar a Europa, con las políticas de austeridad impuestas por Alemania en Europa, que van a ser extremadamente dolorosas en Grecia, en España, en Portugal, en Irlanda en particular, donde el Estado, como no puede devaluar la moneda, porque la moneda es el euro, tiene que devaluar el precio del trabajo, tiene que devaluar el monto de las pensiones, ¿verdad? Porque no puede devaluar la moneda, porque Alemania no lo permite. Y entonces, evidentemente, una moneda que es demasiado fuerte para economías débiles, como la de Grecia, España, Portugal o Irlanda. Entonces, efectivamente, ahí va a surgir una nueva resistencia contra la globalización, una globalización que demuestra el peligro que eso procura. En aquel momento, los políticos tenían miedo que se derrumbara. Yo me acuerdo que en Francia, yo vivo en Francia, el presidente Sarkozy había dicho: tenemos que imponerle reglas al capitalismo, ¿verdad? Porque una de las características del capitalismo globalizado es la desreglamentación. Es decir, el capitalismo no quiere reglas, quiere actuar de manera salvaje, bajo el principio de que precisamente la mano del mercado, que es invisible, es la que arregla todo. Es como una mano santa, como una mano mágica que lo arregla todo. Y que si hay reglas, la mano no puede intervenir. Y si no puede intervenir la mano, interviene el Estado. Y si interviene el Estado, hay crisis de otra manera diferente. Es la tesis del capital. Entonces, hasta los propios gobernantes de derecha, hasta los propios gobernantes
capitalistas, en el 2008-2009 pensaban que había que ponerle reglas al capital. Diferenciar, por ejemplo, diferenciar los bancos de especulación de los bancos de ahorros. Porque si usted es un trabajador, una trabajadora que ahorra un poco para sus viejos días en el banco, ese banco no tiene derecho con su dinero, con el dinero que usted ha ahorrado ahí, de irse a especular con un banco de Singapur, a comprar valores especulativos que se pueden derrumbar de la noche a la mañana y pueden hacerle perder sus pensiones, como ocurrió en Estados Unidos, donde millones de pensionistas perdieron sus ahorros. Entonces, hubo una crisis hasta en la ideología del capital en aquel momento. Pero, en definitiva, no se cambió nada, como ustedes saben. Y los bancos, que fueron los culpables de esa gran crisis, no tuvieron nada que pagar, porque Europa les devolvió el dinero. En cambio, mucha gente sí que encontró un gran sufrimiento en la crisis, en particular en España con los desahucios. Y bueno, no hablemos de Grecia. Entonces, a partir de ese momento, la sociedad empezó a cambiar. Primero con una grave crisis política, porque la sociedad, una parte de la sociedad, le reprochó a algunos partidos de izquierda, en particular a los partidos de la socialdemocracia, de haber aplicado políticas neoliberales, de haber aceptado la tesis de la desreglamentación del capital, ¿verdad? Y eso hizo que muchos partidos socialistas desaparecieron. Ya habían desaparecido o desaparecido los partidos comunistas, pero desaparecieron los partidos socialistas, en particular en Italia, ¿verdad? Donde tuvieron que reconvertirse. Hoy están desapareciendo en Francia prácticamente después de las elecciones o en España. Entonces, lo que se produce en ese momento es que la sociedad va a empezar a protestar. Y se produce en particular en el 2011, 2012, a través de Europa, no solo Europa además, otros países también que han conocido el mismo fenómeno, se produce una especie de protesta generalizada de la juventud, ¿verdad? Que en particular en España es donde toma una apariencia más espectacular con lo que se llamó los indignados, ¿verdad? Esta idea de reunirse en las plazas, mantenerse en las plazas, protestando pacíficamente, pero sobre todo transformando las plazas en una especie de universidad social, explicando a la sociedad el fenómeno que ha producido la crisis. Que la crisis no es el resultado de una situación meteorológica imprevisible, sino que es el resultado de una serie de medidas que se podían haber evitado o se podían haber corregido o se podían haber atenuado. Hay una responsabilidad política en la crisis, ¿verdad? Y esto es lo que va a hacer que se desarrolle esta protesta general. En realidad había empezado con lo que se llamó las primaveras árabes, ¿verdad? Ocupar las plazas en Túnez, en Egipto en particular, ¿verdad? Donde provocaron la caída de los dictadores, Ben Ali y Mubarak en Egipto. Y luego en Europa y en otras partes del mundo, ¿verdad? En América Latina, en Asia, en todas partes, en Estados Unidos. Estos jóvenes se protestan, pero en Europa es donde esto se va a traducir también políticamente, ¿verdad? Por ejemplo, en España, aunque Podemos no es una expresión directa de los indignados, sí que tiene una relación evidentemente obvia con aquel movimiento. Surge un nuevo partido político, una nueva organización política muy diferente, ¿verdad?, de lo que existía antes, mucho más democrática, mucho más descentralizada. Y también ocurre en Grecia con Syriza, ¿verdad? Surge un fenómeno diferente. No estoy aquí analizando si estos partidos son ideales o no ideales. No los estoy presentando como ejemplares. Los presento como fenómenos que surgen en aquel momento precisamente como fenómenos de reacción, de expresión de la sociedad, como
un descontento con respecto a la oferta política que había en aquel momento. Y esto es un poco la situación en la que estamos hoy día. En la sociedad ha tomado conciencia de que la globalización puede producir efectos desastrosos en la sociedad. Ha sido benéfica para otros países, para China ha sido muy benéfica, evidentemente, para otros países de Asia la globalización ha sido benéfica, pero para los viejos países industrializados, democratizados, con sociedades avanzadas, en particular como los de la Unión Europea, no se puede decir que haya sido positivo. Por eso ha habido esa gran resistencia, y esa resistencia se traduce hoy por expresiones políticas diferentes. Italia también es un laboratorio de expresiones políticas nuevas de diverso carácter, resultado de esta crisis, y efectivamente podemos decir que cualquiera que sea el porvenir político en nuestros países estará determinado por este debate fuerte, central, entre globalización y antiglobalización en el momento de este capitalismo neoliberal globalizado que domina la economia del mondo hoy. Muchas gracias. Grazie, grazie. Anche noi ci indigniamo per il tempo che passa. Grazie al nostro ospite, vi ricordo che i suoi libri sono al banchetto del Punto Libri e che lui è ben felice di autografarveli se si trova qui. Vi ringrazio, al prossimo appuntamento questa sera alle 21 e ci vediamo stasera, grazie. L'energia è come un grande mare, in cui siamo tutti alla ricerca di una riva, un punto d'approdo sicuro, un partner affidabile che ti sappia dare ciò che serve, quando serve e alle tariffe migliori sul mercato. Come Tea Energia, che con la sua lunga esperienza e la sua rete capillare di sportelli e agenti sul territorio è da sempre al tuo fianco. Un riferimento sicuro e garantito. Un punto fermo. Il vostro.